Hoy en Punto Rojo, Ingrid Betancourt, la mujer símbolo que estuvo 6 años secuestrada por las FARC colombianas, que lleva toda su vida luchando contra la corrupción en Colombia y que vive unos momentos difíciles a raíz del crecimiento de la violencia en el país. Su confrontación con Petro, directa, fuerte, su denuncia de la corrupción, su denuncia de los niveles de violencia. ¿Cómo va a hablar ella misma de su posibilidad de riesgo de vida? Estamos hablando de una mujer que toda la vida ha luchado por la democracia, en contra de la violencia, en contra del narcotráfico y todas sus derivadas, y en contra de la corrupción política. Ingrid Betancourt Pulecio nació el 25 de diciembre de 1961 en Bogotá. Hija de un exministro de Educación y una excongresista, pasó parte de su infancia en Francia. Estudió ciencias políticas en el prestigioso Sciences Po de París y más tarde un doctorado en teología de la Universidad de Oxford. Regresó a Colombia en 1989. Comenzó a denunciar la corrupción. Fue elegida a la Cámara en 1994 y al Senado en 1998 por el Partido Verde Oxígeno. Se hizo conocida por acciones simbólicas, como repartir condones en el Congreso contra la Corrupción. El 23 de febrero de 2002, mientras era candidata presidencial, fue secuestrada por las FARC, cerca de San Vicente del Caguán. Pasó 6 años, 4 meses y 9 días cautiva en la selva amazónica. Durante su encierro se realizaron varias pruebas de vida y videos que conmovieron al mundo. En julio de 2008 fue rescatada en la Operación Jaque, sin disparos, junto a otros 14 rehenes por las fuerzas militares colombianas. Tras su liberación, fue agasajada internacionalmente. Recibió la Legión de Honor en Francia y el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Se instaló en Francia, escribió memorias, estudió en Oxford y se dedicó a la defensa de las víctimas del secuestro. También incursionó nuevamente en la política. En 2022 anunció su candidatura presidencial, pero se retiró posteriormente. En su cuenta de Instagram se describe como mamá, abuela, colombiana y libre. En abril de 2025 reaccionó con dureza contra el gobierno de Gustavo Petro desde Francia, denunciando las prácticas que considera progresistas y esclavizantes. Actualmente, Ingrid Betancourt simboliza la resistencia frente a la violencia y la corrupción. Su trayectoria resalta la complejidad de la política colombiana y la fuerza de la esperanza y la paz. Una historia que sigue escribiéndose. La política, el símbolo, la mujer. Hoy en Punto Rojo. La verdad es un honor tenerte aquí. Teníamos previsto hacer esta entrevista dentro de unos días en Colombia tranquilamente, pero los acontecimientos se han acelerado de manera impresionante. Y las últimas cosas que he podido escuchar de ti son realmente preocupantes. Y empiezo, por tanto, preguntándote directamente, ¿temes por tu vida en Colombia? Bueno, yo creo que todos tememos por nuestra vida en Colombia. Yo creo que eso ya en este nivel de descomposición, sí estamos todos, yo creo, independientemente de que seamos figuras políticas o no, tenemos conciencia de que el país cayó en una violencia que habíamos superado hacía 30 años. Entonces, en el caso mío, pues, obviamente hay una inmensa preocupación. Estar aquí en Colombia es para mí un reto. Es también una declaración de amor, porque esto me aleja de mis hijos, de mi madre, que están fuera del país. Y cuando veo el sufrimiento, por ejemplo, de la familia de Miguel Uribe, y de todos los colombianos que estamos acompañándolo en este momento tan difícil, pues sí tenemos una sensación de dolor y no de miedo, porque no creo que sea el miedo la palabra, pero sí de alerta y de preocupación.
De hecho, para cualquier persona que no esté viviendo en Colombia, las noticias que llegan son todas ellas muy impresionantes. A mí me impresionó fuertemente cuando tú denunciaste que los miembros que tenían que custodiarte eran exguerrilleros, lo cual en cualquier país del mundo parecería una locura. He leído declaraciones del arzobispo de Cali hablando de una cantidad muy importante de atentados que de golpe han vuelto a una situación complicada. Y luego, en algún momento he visto declaraciones tuyas muy directas sobre Petro y, por tanto, la pregunta te lo haría también en estos términos. Colombia está volviendo a las épocas Pablo Escobar. Colombia está volviendo a la violencia. Sí, pero yo diría que estamos en una situación más crítica aún que la de Pablo Escobar, porque cuando vivimos todo lo que vivimos, salvo en una oportunidad donde sí sentimos que la violencia se generaba desde el Estado, teníamos la sensación de que nuestras instituciones eran fuertes y de que era un momento que teníamos que sortear de la mano de la justicia, de la mano de la democracia. Hoy lo que sentimos como, digamos, violencia contra cada uno de nosotros es también el resultado de un ataque frontal contra nuestra democracia, contra la posibilidad de una transición de poder en el año entrante donde hay elecciones para elegir nuevo presidente. Siempre hemos pensado que eso se hace de manera pacífica y dentro del marco de la ley, y aquí estamos viendo que estamos en riesgo de que esto no se dé. La verdad es que todos los inputs que llegan por parte de Petro, especialmente aquellos que tenemos una sensibilidad democrática, son realmente chocantes. Por ejemplo, cuando tú denuncias que tus custodios son exguerrilleros, lo normal sería que el Estado se preocupara y dijera te vamos a proteger porque tú, Ingrid Betancourt, eres un símbolo de lucha, un símbolo de plantarte ante la corrupción. Estuviste, como todo el mundo conoce, fuiste el secuestrado más emblemático de la historia reciente, es decir, tienes una carga, una mochila muy llena, representas para mucha gente muchísimas cosas y de golpe que en lugar de que el gobierno de Petro te diga tranquila Ingrid, en tu país vas a estar segura, encima una senadora te ataca, te pone bajo las cuerdas, te vuelven a victimizar, lo cual a mí me parece inexplicable más allá de que Petro hace tiempo que es inexplicable. Sí, pero recordemos que la senadora que me ataca no es cualquier senadora, es una senadora de las FARC. Es decir, que fíjate que el cuadro para nosotros es muy difícil porque yo soy una víctima de las FARC, no porque me considere víctima en mí, sino porque jurídicamente, históricamente, políticamente soy una víctima de un secuestro que fue acontecido por las FARC. Y resulta que quieren que las personas que me custodien, que defiendan mi vida como escoltas, sean desmovilizados de las FARC. Y yo te digo, Pilar, yo firmé el acuerdo de paz con mi corazón. Yo estuve de acuerdo con ese proceso de paz. Pero una cosa es estar de acuerdo con el proceso de paz, otra cosa es que le entreguen la vida de uno a los antiguos carceleros de uno. Obviamente no he tenido, en ningún momento he tenido ninguna persona que yo haya conocido durante mi cautiverio que se me presente como escolta, pero están dentro del mismo grupo. Obviamente tampoco nos lo dicen, solamente nosotros sabemos que las personas que llegaron como, digamos, funcionarios de esta entidad que se llama la ONP, masivamente son desmovilizados de las FARC. Y esto lo sabemos porque tenemos escoltas que han ido saliendo y que nos llaman a decirnos que están muy preocupados porque ellos que eran de origen militar digamos, entrenados para ser escoltas de manera privada, han sido retirados de la institución. Y en el caso de lo que tú mencionabas de esta senadora, pues es muy grave, porque esta senadora hace parte de un esquema de justicia transicional. Ella, para poder estar en el Congreso, ella tiene que cumplir unos requisitos, y en particular requisitos de no revictimización, de no apología al delito, de no, digamos, justificación de sus delitos para realmente que se pueda garantizar en el país que no haya repetición de esos crímenes. Y cuando ella me ataca en la forma muy violenta como lo hace, pues no solamente me ataca a mí, ataca a todos aquellos que como yo estuvimos secuestrados en manos de su organización. Y obviamente pues desconoce y viola
los acuerdos que ella misma firmó. Pero eso significa que Petro es claramente cómplice de toda esta operación. Es decir, parece inimaginable que Petro de golpe se le descontrole el gobierno y pasen este tipo de cosas. Dos preguntas en ese sentido. Una, ¿el presidente de gobierno te ha llamado dando apoyo? Y la segunda, ¿hace responsable directamente a Petro de esta situación de crecimiento de la violencia y de blanqueo de todo este fenómeno terrorista o guerrillero que finalmente se ha teóricamente oficializado, pero que está ahí haciendo política? Mira, Pilar, nosotros llevamos desde la posesión del presidente Gustavo Petro, hemos tenido dificultades, se nos redujo nuestro esquema de seguridad y no hemos parado de enviarle cartas a los ministros del Interior que se han sucedido, han sido varios, al director de esta institución que se llama la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección. Hemos presentado figuras jurídicas como la tutela para que los jueces dictaminen y en todas las tutelas que hemos presentado los jueces han fallado a favor nuestro diciéndole a la ONP que tienen que mejorar nuestro esquema de seguridad y ellos no han hecho caso. Entonces, por el lado, digamos, del gobierno no hay ninguna garantía, más aún cuando sabemos que este presidente está utilizando su gobierno para hacer campaña presidencial para beneficio propio, es decir, que él no es neutro. Él está utilizando todo el Estado, todo el gobierno, todos los recursos que se están robando masivamente para poder anclarse y atornillarse en el poder. Pero más aún te quiero decir, Pilar, y esto lo digo después de haberlo pensado muchísimo, porque es algo que es muy grave. Lo que le sucedió a Miguel Uribe, cuando uno ya deja de cantar el dolor, mira con distancia lo que sucedió. Resulta que estoy convencida que es un crimen de Estado. No fue simplemente un sicario joven que llegó y un buen día, de pronto entusiasmado por las palabras de odio del presidente, decidió disparar. No, esto era un atentado organizado con mucha precisión. Fíjate una cosa, los escoltas de Miguel Uribe, que eran 6 escoltas, ese día 4 decidieron que no iban a estar con él. Le quedaron 2. Y de esos 2, ninguno estaba al lado de él, no había nadie al lado de él, él estaba solo. Uno ve un policía lejos y se ven las personas que estaban dándole señales al sicario que estaban alrededor de Miguel Uribe. Es decir, que el sicario no estaba solo, que esto fue muy bien planeado. Realmente iban contra Miguel Uribe. ¿Y por qué razón Miguel Uribe? Yo creo que esto también hay que analizarlo. El presidente Gustavo Petro, desde que inició el gobierno, ha atizado una narrativa de odio y de confrontación y llamando a la violencia. Pero en los últimos meses, y yo diría en las últimas semanas, esto ha tomado un viraje diferente y una escalada. Él sale en la Plaza de Bolívar vestido de rojo, con unos guantes blancos, saca una espada, la espada de Bolívar, y sacude una bandera que es la de guerra o muerte. Y ese es el discurso de él diciendo, quien no apoye mis reformas será borrado de la historia. No solamente hay una amenaza directa, sino también hay una estrategia para eliminar a los contendores y adicionalmente garantizar impunidad a aquellos que han cometido físicamente ese delito. Y la impunidad, te digo, es para nosotros es muy difícil de mirar lo que está sucediendo. Al sicario, que es un hombre joven, lo cubren como si fuera un niño, lo ponen en un programa especial de testigos en que le dan recursos a la familia y al muchacho. Es decir, que premian el delito. Aquí lo que estamos es frente a un Estado, a un gobierno que quiere hacer la apología del delito, que quiere dividir a los colombianos, llevar a una confrontación violenta para poder justificar que se queda con el poder. Entonces, Ingrid, te hago la pregunta directa. ¿Haces a Petro culpable del atentado a Miguel Uribe? Sin lugar a duda. La intención para mí es directamente de la voluntad, es decir, es la intencionalidad
del presidente Gustavo Petro. Tú eres una mujer con una imagen muy fuerte, eres una mujer coraje, lo demostraste en todo momento, los años de secuestro, tu valentía cuando te enfrentabas a la guerrilla, tu valentía permanente luchando y denunciando la corrupción, a veces con mucha soledad. Es decir, estoy ante una mujer fuerte. A mí me recuerdas mucho a María Corina Machado, esa valentía, esa voluntad de mantenerte en criterios de democracia, pase lo que pase, a veces con la gente a favor, a veces no tanto, y siempre con las ideas muy claras en los valores que defiendes, ¿no? Eso es lo que a mí personalmente me admira profundamente de ti. Y en esa mujer tan fuerte de golpe aparece la luz divina, la luz religiosa. Yo no soy creyente, pero siempre admiro esa luz que a los creyentes os ilumina, ¿no? ¿Cómo interpretas ese momento Dios en la política colombiana? Bueno, Pilar, primero te quiero agradecer que me compares con María Corina Machado, porque yo creo que ella es la heroína de los tiempos modernos. Me parece que cada vez que habla es la voz de Dios que la está iluminando. Para mí realmente es una figura muy luminosa, no solamente para Venezuela, es decir, realmente es una figura mundial de fuerza extraordinaria. Y yo estoy segura que también ella va a lograr sacar a su país adelante. Eso no tengo la menor duda. Ella me comentó en este programa mismo, que estuvimos con ella, que no tenía ninguna duda de que Venezuela saldría adelante y que el régimen caería. Esa resiliencia es la que admiro en ella, pero también admiro a ti cuando tú dices, la situación es la que es, pero amo profundamente Colombia y Colombia va a salir adelante, ¿no? Pues mira, Pilar, yo creo que de pronto lo que tenemos en común, María Corina y yo, es que estamos agarradas de la fe de una manera que no es especulativa. En el caso mío, eh, habría mucho que decir, pero para no atardarme, quiero decirte que en la selva fueron tantas las manifestaciones de la presencia de Dios en actos concretos, en momentos concretos, que, mira, a mí me educaron en Francia en un sistema, digamos, cartesiano, donde realmente la especulación religiosa no tiene cabida. Entonces, cuando yo me topo en mi vida con esta realidad de que están sucediendo cosas que no tienen ninguna otra explicación sino la mano de Dios, entro obviamente a tener que reflexionar, por eso salgo del cautiverio a estudiar teología. Y en el caso de hoy, yo estoy segura, lo he sentido de manera muy, muy fuerte. Mira, yo creo que Colombia es un país que tiene que sanar muchas heridas. En algún momento cuando yo estaba en la selva, yo sentía que Colombia era como la boca del infierno. Estábamos realmente permeados por mucha maldad, por mucha, es decir, esos son, digamos, como influencias oscuras, muy, muy fuertes. Y obviamente digamos, materializan en el narcotráfico, en la guerrilla, en el paramilitarismo, en la violencia familiar, en todos esos cuadros de sufrimiento y de dolor que los colombianos venimos experimentando desde hace muchos años. En realidad, los campos colombianos son campos de sangre. Y yo quiero recordarte que en la Biblia, cuando Judas Iscariote compra con la plata de la traición a Jesucristo un pedazo de tierra, ese pedazo de tierra se llama el campo de sangre. Es decir, hay una relación entre lo sobrenatural y lo natural. Ese campo de sangre nunca, hasta ahora, y se sabe su localización hasta ahora, nunca ha podido ser una tierra agrícola. Pero dicho esto, yo sí siento que en Colombia hay unas fuerzas muy negativas, de mucha oscuridad, pero con la muerte de nuestros líderes, que hemos tenido muchos magnicidios en Colombia, siempre Colombia tiene la oportunidad de rectificar. Siempre tiene la oportunidad de mirar qué es lo que hay que cambiar. Y hoy, con el atentado contra Miguel Uribe, se nos da esa nueva oportunidad de una introspección nacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo que se repite y se repite la violencia? Es político, es histórico, es económico, pero también es espiritual. Y en el caso nuestro, yo creo que hay una cosa que tenemos que lograr superar, es la apatía frente a la justicia. Nosotros hemos sido mediocres y débiles frente a la justicia en términos de impunidad. Hay mucha impunidad en Colombia y la primera impunidad que hay es la impunidad del jefe de Estado. Llegan a la presidencia con un manto que los cubre de impunidad
Y esto yo creo que es algo que tenemos que reflexionar porque esto tiene que tomar fin. Pero fíjate que parece el hilo rojo, desgraciadamente, de la historia de Colombia. Tú, uno de los momentos más fuertes de tu vida política y también personal tiene que ver con la denuncia que haces a Semper sobre el tema de que llega a la presidencia a través del dinero del narco, ¿no? Y ahora estos días leía también cómo tú denunciabas que muchos de los custodios que tendría que tener la gente decente, la gente que tiene riesgos, se han derivado hacia proteger a narcotraficantes, a delincuentes de todo tipo. Es decir, que el Estado está jugando, al menos desde la perspectiva de tu denuncia, está jugando a proteger el delito y no a proteger a la ciudadanía. Es decir, es como una jugada inversa. ¿En cuánto Colombia empieza a parecerse a Venezuela? Mira, yo creo que Colombia comienza a parecerse a Venezuela cuando desde el gobierno, en los discursos de Gustavo Petro, comienza a aplicarse exactamente la misma ruta de procedimientos y de eventos que inició Chávez. Es una copia casi que ridícula, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero es que no se dan cuenta que sabemos y que podemos poner los videos los unos al lado de los otros y ver que es es decir, es casi insultante para la inteligencia colectiva. Sin embargo, tanto Chávez como Petro no le hablan a la sociedad, le hablan a una parte de la sociedad, yo diría lumpenizada, es decir, personas en Colombia que han perdido todo apego a las formas sociales, que probablemente han sido víctimas de una gran pobreza, de una gran exclusión, porque, es decir, esto es el resultado también de una falla dentro de nuestra estructura social. Aquí en Colombia no hay justicia social. Y hemos arrinconado una parte de nuestra sociedad, y en particular de jóvenes, a no tener espacio, no tener oportunidad, no tener educación, no tener la posibilidad de salir adelante en un mundo que refleja la mentalidad traqueta. Es decir, para ellos ser exitoso en la vida es el lujo. ¿Y cómo adquirir ese lujo? ¿Cómo tener carros, grandes casas, ropa de marca, joyas? Todo esto dentro de un ámbito de lujuria, de irrespeto a la mujer y de irrespeto al ser humano, es decir, realmente una falta de dignidad. Esto que nosotros llamamos en Colombia la cultura traqueta ha permeado. Y yo quiero recordarte, Pilar, y esto no lo digo yo, es decir, esto es parte de las investigaciones, esto es más, el mismo hermano del presidente lo confesó ante los medios de comunicación. Ellos hicieron una alianza con las cárceles para lograr que a través de todas las personas que estaban recluidas en las cárceles, es decir, los grandes bandidos de Colombia, estas personas influyeran para que en sus regiones y en sus territorios la gente votara o las obligaran a votar por Gustavo Petro. Hay una alianza de facto con la criminalidad. Y esta alianza digamos, se materializa con lo que Petro llama la paz total. La paz total es un engendro político para darle impunidad y protección a todos los grupos delincuenciales. ¿Cómo se logra eso? Descabezando al ejército, acuartelando a la policía. Tú sabes que uno habla con los miembros, con los soldados, y le dicen a uno que ellos, en los territorios donde está la guerrilla, ellos no quieren enfrentar a la guerrilla, porque si la enfrentan, les abren un juicio. Así sea que estén respondiendo a los ataques de la guerrilla. Entonces, fíjate, por ejemplo, un espacio tan complicado para nosotros como es el Catatumbo, que es la frontera con Venezuela, está totalmente tomada por la guerrilla del ELN, que se ha declarado ejército binacional. Es decir, que esto no solamente es una alianza con los delincuentes, sino también es una estrategia para afectar la soberanía nacional. Y ahí tú me preguntabas cómo se ve, digamos, el momento en que Petro se vuelve Maduro. Pues en todos estos actos. Es que ya vemos cómo también a nivel geopolítico Colombia está arrodillándose frente al influjo maligno de Venezuela. ¿Y por qué? Porque es que hoy en día Venezuela es el centro de actividad de toda la delincuencia del continente. El Tren de Aragua, todas las mafias digamos, del comercio ilícito de minerales, obviamente de la droga. Y todo esto no creamos que simplemente una cuestión de malandros.
acordémonos que con esto se están financiando las tiranías mundiales. Irán tiene un pie acá, Putin y Rusia son tiranías financiadas con el delito. Son ejércitos antidemocráticos queriendo raparnos nuestra libertad y nuestros recursos para que estos tiranos permanezcan en el poder. Y por eso la voz de alerta no es solamente para Colombia, es para el continente entero. Sin ninguna duda, Venezuela, como decía la propia María Corina, es un hub criminal. Ahí tenemos lo peor de cada casa. No solo tenemos a miembros de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní, tenemos también la presión y la alianza de Rusia, tenemos el papel vampírico de Cuba, tenemos todo el eje bolivariano. Imaginar que esto no llegaría a Colombia realmente quizá era muy naif, sobre todo teniendo a Petro en el poder. Pero ¿cómo se sale de ahí? Es decir, se lo pregunté también a María Corina, cuando tú tienes estados que se sustentan en estructuras delictivas y con intereses geopolíticos de mucho interés, también espurio económico, ¿los sacas con la democracia o hay otras formas de sacarlos? ¿Cómo se hace? Mira, obviamente hay otras formas de sacarlos, pero son formas indeseadas. Nosotros somos demócratas, convencidos de que tenemos los instrumentos de nuestras instituciones, dentro de nuestras instituciones, para hacerle frente y contener este embate, digamos, de la narcotiranía que nos quieren imponer. Hay algo que te quiero comentar que tiene que ver con lo espiritual y lo político. Desde el atentado a Miguel Uribe, yo he visto, primero te decía que yo siento la mano de Dios en la historia y en este caso la estoy sintiendo en Colombia cada vez que me levanto, el amanecer, tengo esta profunda sensación de la presencia de Cristo en Colombia y de María, que es muy, muy fuerte, es nuestra mamá que no nos desampara y está con nosotros. Y yo veo que esa espiritualidad creciente que hay en Colombia, que es la luz que estamos todos recibiendo a través del dolor que nos causa el atentado a Miguel Uribe, ese dolor se está transformando en una fuerza muy, muy luminosa y oigo por todos lados una palabra: unión, unión, unión. No la conseguís. Tú misma, Ingrid, has tenido diversas alianzas que después se han roto e incluso no han acabado ni bien a nivel de relaciones personales. Es decir, una de las sensaciones del poder de Petro tiene que ver también con esa Colombia de muchos líderes, algunos tan fuertes como tú, pero sin embargo una incapacidad absoluta de unificar criterios e ir juntos a una democratización y a una recuperación de la democracia en Colombia. No se produce. Pero yo veo síntomas de unidad. Yo quiero decirte que por primera vez hemos logrado crear una plataforma de partidos de oposición, pero más que de oposición, antipetristas. Es decir, tú sabes que en Colombia nos quieren dividir entre derecha e izquierda porque esa es la mejor manera para, digamos, tiranizar cualquier acción en contra de esta tiranía. Pero poco a poco estamos viendo que hay líderes muy, muy fuertes que están trabajando y yo veo las convocatorias, el partido mío está trabajando activamente en estos espacios de unión para, utilizando las herramientas de la democracia, confrontar paso a paso todos los intentos de desvertebramiento de nuestra democracia por parte del Ejecutivo, que fíjate que el Ejecutivo, a la vez que, es decir, llama a la violencia en las calles, también trata de taladrar el andamiaje constitucional del país para crear unas fisuras y poder por ahí justificar y legitimar sus acciones tiránicas. Y no lo ha logrado. Yo creo que no lo va a lograr. Yo creo que Colombia es un país muy extraño. Es decir, es un país que tiene mucha bondad, mucha fuerza, mucha valentía y al mismo tiempo, digamos, arrodillado ante la corrupción y el delito. Y en realidad yo creo que estas dos realidades de Colombia se están hoy confrontando y se están separando. Y pienso que vamos a lograr, con el fortalecimiento de esta unidad social y política, lograr utilizar las herramientas que nos da la Constitución, y son muchas. Fíjate que en Colombia nosotros tenemos una Constitución que nos da la posibilidad constitucionalmente de deponer
al presidente por actos específicos y uno en particular, que es cuando se violan los topes financieros de la campaña. Esto parece una argucia de contadores, pero en realidad es el resultado de lo que nos ha pasado en el pasado. Es decir, que hemos visto que el fraude se hace en particular con plata mal habida y eso hace que pues, las condiciones de equidad en una campaña se rompen porque hay quienes se financian con recursos del narcotráfico indebidos y se financian, es decir, tienen unos recursos, unos mega recursos cuando los otros tienen que ir, mejor dicho, es como ir en un Ferrari y los otros en bicicleta. Pero tenemos la herramienta jurídica. Esa herramienta pasa por el Congreso. Los partidos políticos tienen la posibilidad de hacer jugar la comisión de acusaciones para empezar un juicio político. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Yo creo porque muchas de nuestras realidades políticas hacen que trancar la comisión de acusaciones le ha permitido a muchas personas tener un manto de impunidad. Pero frente a esta descomposición, frente a los asesinatos, frente digamos, a esta escalada violenta que viene, y todos lo sabemos, por parte de Gustavo Petro, la pregunta es si hay tiempo para aguantar hasta las elecciones del 2026 o si hay que deponer a Gustavo Petro antes de que acabe con la democracia. ¿Te vas a quedar en Colombia para ayudar a crear esta estructura de unidad que pueda hacer deponer a Gustavo Petro o vas a tener una acción activa para crear esta unidad? Es decir, siempre has vuelto sin ninguna duda a la política activa y en primera línea, pero estamos hablando de una primerísima línea. Ingrid Betancourt se queda en Colombia para estructurar la unidad. Mira, yo nunca me he ido de Colombia. Es decir, tú sabes que hoy en día, es decir, realmente hay una posibilidad de hacer presencias de mil maneras. Yo nunca me he ido de mi país. Tengo una realidad muy difícil en lo personal, que es el resquemor de mi familia, porque no quieren volver a vivir lo que ya vivimos. Yo tengo mis hijos que cuando estoy en Colombia sufren muchísimo. Mi madre que va a cumplir 90 años que no quiere, es decir, hay realmente un hastío del dolor. Y sin embargo, con todo eso, me apoyan y aquí estoy. Es un Wow. inmenso sacrificio para ellos, pero es un sacrificio que tiene que ser un sacrificio, digamos, razonado. Entonces, estar en Colombia presente significa para mí tener la certeza de una protección real. Es la batalla de mi partido. La gente de mi partido ha sido muy solidaria en buscar las maneras, porque claro, si no tenemos protección por parte de la ONP, ¿cómo lograr una protección efectiva? Esto digamos, muy difícil para nosotros. Por prevención tendrás que marcharte una temporada, parece bastante inevitable, ¿no? Entiendo. Sí, pero yo creo que la manera de hacerlo es ser imprevisibles desde el punto de vista de la presencia. Decirles, miren, ya no hay plaza pública, esto se acabó con el atentado a Miguel Uribe, ya plaza pública no hay. Entonces hay que tener mucho cuidado de no tener rutinas. Mira, en el caso de Miguel Uribe hay una cosa muy, muy importante. Este acto en Fontibón donde se dio el atentado, realmente era un acto que estaba previsto, pero que no estaba previsto de esa forma. Es decir, se necesitó que los sicarios siguieran a Miguel Uribe para saber él cómo se manejaba, qué hacía, estudiarlo en su comportamiento, para saber que en algún momento él iba a pararse, a hablar con la gente y que la gente se le iba a unir para oírlo y que había que buscar el momento favorable. ¿Cuántos momentos tuvieron que esperar para disparar? Yo me imagino que debieron ser bastantes, pero esto nos tiene que decir a nosotros todos que no podemos ser ingenuos, es decir, nosotros deberíamos estar pensando que en cualquier momento hay una persona alrededor nuestro, detrás de nosotros, tratando de hacer daño y no bajar la guardia. Qué manera de vivir. Realmente la comparativa con María Corina, incluso en los términos de tener la familia fuera,
cada vez es un paralelismo entre tú y ella impresionantes, mujeres fuertes, mujeres coraje, mujeres que luchan por la democracia y cómo asumís unos riesgos de vida, en tu caso además bien conocidos, tantos años secuestrada. En principio mi primera idea era una conversación bastante más privada, más íntima, conocer a la mujer, pero la verdad es que los acontecimientos nos arrastran hacia esa situación, pero me quedan unos minutos para poder conocer a esa mujer que, si me permites, admiro profundamente. Tu libro Cartas a mamá, que empezaba con esa mañana lluviosa como mi alma, a mí me enterneció profundamente. Ingrid, esa mujer fuerte, ¿cuántas veces se ha roto? ¿Perdiste la esperanza cuando estabas en el secuestro? A ver, Pilar, yo eh, nunca lloré en el secuestro y cuando salí a la libertad creo que lloro con una facilidad y cuando me haces esa pregunta yo siento que las lágrimas van brotando. Yo creo que la mejor respuesta es la siguiente. Yo vivo rota. Yo no es que me haya roto, es que vivo rota. Impresionas, ¿eh? ¿Cómo se vive rota? Se vive con paciencia con uno mismo. Es decir, uno sabiendo que el dolor está ahí, que uno tiene que aprender de todo lo que sucedió, que eso, mira, yo creo que estar quebrado en el alma también es una inmensa fuerza. Esto es algo que escribía bellamente San Pablo en una de sus epístolas. Y yo creo que el ser humano somos eso, es decir, sabemos transformar nuestro dolor, nuestra debilidad, nuestros miedos, nuestras fragilidades en fuerza. Y yo creo que todos lo hacemos, de una manera o de otra. En el caso mío, yo soy muy consciente de mi fragilidad, de mis dolores, de mis cicatrices físicas, morales, espirituales, pero también sé, porque finalmente es también la reflexión que nos hace Cristo, y esto es muy espiritual, y es que el dolor nos acerca a Dios. En tu carta, mamá, justamente hay un prólogo de Elie Wiesel que me pareció maravilloso, que se juntara tu espiritualidad y tu fragilidad y tu momento de dolor tan impresionante en la carta a tu mamá, con el prólogo de un judío que tiene en la piel, digamos, la memoria de Auschwitz. Creo que esa es una fusión de una belleza extraordinaria y en este sentido realmente a mí, por ejemplo, que me cuesta más el concepto de Dios, pero a ese Dios me acerco mucho. Y de alguna forma tiene una espiritualidad que nos recorre a todos, una trascendencia profunda, ¿no? Cuéntame, Ingrid, en este momento más personal, la figura de tu mamá, ¿qué ha significado en tu vida? Porque siempre la entendí como un gran referente, entiendo, ¿no? Mira, Pilar, yo no puedo hablar de mi mamá sin hablar de mi papá. Ellos dos en mí son como las lianas que han crecido tan juntas que no las puedes disociar. Lo que me dieron ellos fue un amor estructurante e identitario. Yo no hubiera sobrevivido a todo lo que viví si no me hubiera podido nutrir del amor que ellos me dieron durante todos los años en que estuvieron conmigo antes del secuestro. Mi papá murió cuando yo estaba secuestrada y, y mi mamá, desde el momento de ese secuestro y de la muerte de mi papá, no dejó de ser ese cordón umbilical que me oxigenaba y me hacía recordar que tenía que volver y que tenía que aguantar y, y salir de allá. Bueno, tu papá fue un hombre comprometido políticamente también, con lo cual, de alguna forma, el compromiso político ya venía de la familia. Luego están tus hijos que además tú los ves, los verías siguiendo tu lucha por la democracia, por las libertades, a los niveles que tú te has entregado, porque al entregarte de esta manera a tu lucha, de alguna forma también has arrastrado a tu familia a una causa difícil, una causa que les ha hecho sufrir mucho. ¿En qué punto están tus hijos en toda esta lucha y esta causa? Bueno, yo diría que si en algún momento alguno de ellos hubiera tenido una veleidad de acercarse a la política, con el secuestro mío se les acabó completamente. Es decir, yo creo que el dolor, la desesperación, el sentimiento de injusticia, de maldad, de incomprensión, de soledad, de aislamiento, en fin, todo lo que esto les trajo a ellos. Y
y de separación, porque es que mis hijos vivieron todos los años de su adolescencia, es decir, de la construcción de su identidad social, la vivieron luchando por mi libertad. Entonces no tuvieron adolescencia. Ellos vivieron en una angustia diaria. Es decir, cuando los compañeros estaban yendo a fiestas y a bailar, ellos estaban pensando si a mi mamá la mataron. Digamos que en el caso de mis hijos, yo le doy gracias a Dios de que todo esto que fue tan difícil para ellos lo lograron transformar en una fuerza de vida y de felicidad y de alegría que me contagian. Quiero saber qué te mueve. Es decir, una mujer como tú, que ha entregado su vida a sus ideales, a sus valores, y entregar la vida implica incluso un secuestro, riesgos de muerte, ahora mismo una situación también peligrosa. No hablamos de cualquier cosa, no es hacer política simplemente, es hacer política en la trinchera y a veces en una trinchera con balas. Por tanto, a esa mujer que entrega a esas ideas y esos valores toda su vida, que es lo que has hecho, ¿qué le mueve? Le mueve el amor a Colombia, le mueve la pasión por la política, le mueve el concepto de poder, le mueve el instinto de libertad, le mueven los valores de su familia. ¿Qué te mueve? ¿En qué sentido el amor a Colombia marca completamente tu vida? Mire, yo creo que a mí lo que me mueve es el amor al ser humano. Es decir, yo tengo un profundo amor a lo que es la humanidad. Y me tocó una humanidad en un espacio y en un tiempo definido. Entonces me defino como colombiana, mujer, nacida en los años 60, con todo lo que esto implica de, digamos, de positivo y de negativo. Yo estoy aquí en Colombia por amor, yo trabajo por amor, yo me levanto por amor. No es... y de verdad lo que le pido a Dios es que acrecente ese amor, porque es una fuente de una inmensa felicidad. Y yo quiero decirte, Pilar, que yo soy una mujer inmensamente feliz e inmensamente en gratitud con la vida. Y tengo alrededor mío personas extraordinarias. Aquí tengo dos al lado mío, que ustedes no ven, pero que han estado conmigo desde siempre y es puro amor lo que hay ahí. Y en donde estoy, es decir, creo que el amor nos lleva a realidades tan extraordinarias como, por ejemplo, la sed de justicia. Si no hay amor, tú no puedes tener esa sed de justicia, pero cuando tú amas a la humanidad, a ti te duele, tienes compasión, tienes empatía. Mira, yo he llorado por Miguel Uribe, por sed de justicia. Llevaste el precepto bíblico del amor al prójimo a toda tu vida. Ha sido el centro de tu vida, tal como lo planteas. Hoy no te puedo abrazar, pero nos conjuramos a que algún día, en una Colombia libre de todas estas locuras, de esta violencia, de este dolor, nos podamos dar un abrazo de libertad. Mucha suerte. Gracias por esas bendiciones. Gracias. Gracias, Ingrid. Gracias.